Bueno, perdón por la tardanza. Comenzamos ya por fin el seminario del joven Marx. Vamos a comenzar con el texto que espero hayáis leído, páginas 21-49, los manuscritos de 1844 de Adolfo Sánchez Vázquez. Adolfo Sánchez Vázquez era un filósofo marxista español que, huyendo de la guerra civil y la represión franquista, fue a México, donde formó una escuela de filosofía. Y bueno, pues nos ha prestado en su labor investigadora este texto que empieza interesante. Entonces, este texto habla de la historia y estructura y significado de los manuscritos de 1844. En él se nos dice que, bueno, Marx viene de haber publicado previamente la crítica a la lógica de Hegel. Entonces, este es un texto inacabado, los manuscritos de 1844, que no se publicó hasta 1932 por el MEGA, que es una asociación de, bueno, se llama, que se dedica a recopilar las obras de Marx y Engels en alemán, y luego las han ido traduciendo. Entonces no se publica hasta el 32. Previamente estos textos se han mantenido ocultos porque eran de difícil editar y de difícil comprensión para los editores. Sí que es cierto que se editaron previamente, ya lo veremos. En cualquier caso, lo interesante aquí es que Marx no cumple su proyecto. Tenemos un prólogo en los manuscritos de 1844 que se refiere a lo que Marx pretendía que fuera aquel texto, que tuviese una parte referida a la política, que sería esa crítica que hace a la lógica de Hegel, y que luego posteriormente tuviese una parte económica, que es lo que es el cuerpo fundamental de los manuscritos, y finalmente una parte que estudiase la relación que existía entre el Estado, la política y la economía, en la medida en que ciertos temas eran tratados ex profeso por la propia economía política de la época. Temas como el derecho, la moral, la vida civil, etcétera. Este, como decía anteriormente, es un texto que no se publicó como tal. El editor pues lo canceló. Marx no renunciaba a su idea de reelaborar los textos. Él era consciente de que estaba comenzando una obra bastante grande. A él le gustaba escribir el texto, revisarlo y volver a reescribirlo de tal forma que se configurase una obra coherente y de conjunto. Entonces, no le bastaba con los primeros esbozos, él tenía que volver a trabajar sobre esos primeros esbozos y darle una segunda y una tercera vuelta hasta tener una obra coherente consigo misma, y en este caso pues no lo consigue. Al editor le dice que no va a renunciar a esta forma de trabajo y finalmente pues directamente el contrato se rescinde porque no hay tiempo. Y son unos textos además que Marx no va a volver a trabajar sobre ellos directamente, que sin duda son muy importantes, y luego incidiremos en ello, como un eslabón de un Marx más filósofo a un Marx más económico, y que en ese sentido son muy importantes para comprender su viaje, pero que él no los va a elaborar porque va a encontrarse con tareas más importantes, con otro tipo de proyectos que están relacionados, pero que pues le van a absorber en cuanto a tiempo y trabajo. Bueno, Marx, como hemos dicho anteriormente, venía de la filosofía, venía de ser un joven hegeliano, de trabajar con la Gaceta Renana en Alemania, de ser un hegeliano de izquierdas y de criticar a la parte de Hegel que no resultaba, pues en ese sentido, revolucionaria. Y con el contacto con Engels, como veremos más adelante, va a darse cuenta de lo importante que es para la crítica de Hegel y para el conjunto del análisis el estudio de las relaciones materiales, de cómo éstas van a influir en el devenir de los acontecimientos y cómo la economía es el núcleo o la parte fundamental de este análisis y esta crítica. Entonces, por ejemplo, Marx llega a la conclusión de que el Estado hegeliano es incapaz de operar y que va en contradicción con las realidades materiales que existen en su día a día. Esto, como ya digo, lo va publicando en la Gaceta Renana, por ejemplo, con el problema de la madera, de a quién pertenece la madera de los árboles muertos que cae, si pertenece al terrateniente o pertenece al árbol, etc. Y se va a ver cómo estos intereses sociales que tienen un fundamento material chocan con este estado ideal que podía defender un hegeliano al uso. Va a criticar el método a priorístico y especulativo de Hegel. Va a entender que
es un reflejo inexacto de la realidad, es una realidad invertida, ¿no? Que realmente el punto de partida es la realidad material, los intereses materiales, y el resultado son las estructuras sociales, dicho de una forma muy simple, ¿no? Todavía aquí Marx no ha elaborado conceptos importantes, como la centralidad del trabajo humano o el concepto de clase social. Todavía en la crítica está hablando de estamentos, no de clases sociales, estamentos sociales, como si estuviésemos en esta época feudal donde se habla de los tres estamentos, ¿no? Previa a la Revolución Francesa, etc. Y, como decía anteriormente, Marx está en esta época encontrando los límites previo a los manuscritos y durante los manuscritos de la filosofía. Si recordáis la 11ª tesis de Feuerbach, lo que se dice en ella es que hace falta una filosofía de la práctica, de la praxis, que sea capaz de revolucionar la sociedad y que no se limite al análisis teórico. Marx está viendo que la filosofía ha sido la ciencia de la humanidad hasta esos días, pasando por la teología, etc. Pero ya con el desarrollo de la sociedad industrial y las contradicciones evidentes que están surgiendo entre los avances filosóficos y la sociedad cada vez más inhumana y más irracional, llega a la conclusión, y no él únicamente, de que la nueva ciencia es la economía política. El análisis, y más que la economía política, yo me atrevería a decir la combinación, ¿no?, de la economía como economía política y su correlación con una filosofía, que, como veremos más adelante, es una filosofía política y una economía política, valga la redundancia, política, que tome partido. Nos dice que, bueno, Hegel critica el Estado burgués, pero que esta es una crítica limitada, ¿no?, que no es capaz de hallar la sustancia ulterior del Estado y que no aborda los problemas de la economía política. Marx va a terminar por descubrir que la crítica de la economía no es una parte fundamental, sino que es la parte fundamental, es el elemento central para desarrollar el resto de la crítica. Entonces, es por esto que una persona como Marx, que tiene amplios conocimientos de derecho y de filosofía, tiene ahora que emprender una tarea que al principio él consideraba que iba a ser sencilla, que es el estudio de la economía. Pensaba, decía en una carta, bueno, esto en un par de meses lo despacho. Bueno, pues terminó su vida y no terminó por despachar esta ingente obra, que es el análisis, como ya digo, del modelo de producción capitalista. Como decía anteriormente, bueno, pues antes todavía la crítica a la lógica del derecho, que se publica en los anales franco-alemanes, donde también va a publicar Engels, que es una revista que solo va a tener un número, una única edición, y que en esta edición publicarán Marx y Engels y va a dar pie a que se conozcan. Bueno, pues nos va a dar lugar a una serie de ideas en los manuscritos que ya superan a la crítica a la lógica del derecho de Hegel, como es la idea de las clases, que existe un enfrentamiento dual entre estas clases y que es un enfrentamiento antagónico entre proletarios y burgueses. Y hay una serie de ideas que señala Adolfo Sánchez Vázquez, que bueno, aquí son bastante interesantes, las voy a exponer y las voy a explicar, que yo creo que no las explica mucho. Por un lado, en primer lugar, una revolución radical, que él llama proletaria, y no una revolución política burguesa. Una revolución política burguesa yo la he entendido como una reforma del modelo existente, como una reforma que se va a fijar más en los derechos civiles y de los ciudadanos, pero que no va a ver más allá de cómo esos derechos están incrustados en una masa material, que les da sustancia, que les da el sentido. Por lo tanto, una revolución radical tiene que acudir a la raíz de esos problemas. El radicalismo no viene por llamar más la atención o ser más excéntrico. El radicalismo va en tanto que acude a la raíz de los problemas, en tanto que acude al origen. El origen está, en este caso, en la economía. Hay que abolir la propiedad privada. El proletariado es un resultado de una situación económica. Entonces, como clase social, el proletariado no existe por elección, sino que existe como un resultado de un desarrollo histórico. No es lo mismo los siervos que los esclavos, no es lo mismo el plebeyo de la antigua Roma que el campesino libre o que el burgués de la villa recientemente independizada en el feudalismo, que lo que puede ser el proletario, que no es otra cosa que el desposeído, que es una persona que en la sociedad, esta sociedad burguesa, derechos civiles, etcétera, está desposeído de los medios para su subsistencia y está dejado a la deriva. Debe vender su fuerza de trabajo para encontrar un lugar en la sociedad. Debe convertirse en mercancía para encontrar un lugar en la sociedad y no es dueño, por tanto, de su destino. Es por estas razones, es decir, porque el proletariado es un resultado del desarrollo histórico y de unas condiciones materiales específicas, que el proletariado es clase revolucionaria. Lo es porque está en la necesidad de superar el sistema y de superarse a sí mismo en su condición de proletario. Quiere
escapar y abandonar el mundo del trabajo asalariado para entrar en un nuevo mundo. Y aquí yo considero que ya esta idea está ya en el punto 1 que mencionaba Adolfo Sánchez Vázquez, ¿no? Que la revolución, si es radical, será proletaria. La relación entre praxis y teoría debe ser una alianza como la que debe existir entre la filosofía y el proletariado. La praxis es la cotidianidad en este sentido. Cómo se interactúa, qué mecanismos de acción existen, cómo podemos llevar a cabo un programa político. La filosofía, desde luego, es un análisis, ¿no? Nos sirve para el análisis, nos sirve para pensar. Pero este pensamiento no tiene sentido si está alejado de la realidad. Es decir, hace falta un laboratorio, hace falta un lugar en el que experimentar y se produzca esta alianza entre filosofía, entre teoría y praxis. Es decir, que debe existir al mismo tiempo un partido proletario, un movimiento proletario que luche, que busque formas y mecanismos de defenderse como clase social y de superarse como clase social, al tiempo que integra en sí mismo intelectuales que sean capaces de comprender esta propia práctica, ¿no? y de sacar conclusiones de estos experimentos. Y viceversa, ¿no? Teóricos que plantean una problemática y de esa problemática surjan acciones que de nuevo retroalimenten la teoría y puedan dar lugar a un conocimiento científico. Y finalmente, esto es una cuestión que yo creo que es novedosa con respecto al análisis histórico, ¿no? Y es que el proletariado no inicia una revolución que vuelva a dar lugar a otra sociedad de clases o de estamentos o de grupos sociales diferenciados. No, el proletariado emancipa a todas las clases sociales. Es decir, la propuesta revolucionaria de la clase trabajadora no libera exclusivamente a los trabajadores, es también una propuesta para los autónomos, por ejemplo, o para ciertas clases del funcionariado del Estado, por poner un ejemplo un poco más diferente. Es decir, es una revolución que en la conquista de una nueva base material se presupone conquista también las bases y la capacidad para un nuevo tipo de sociedad política y formal. Entonces, esto que se dice a veces, ¿no? A veces que es como tirar un balón hacia afuera, ¿no? El problema de la igualdad entre hombres y mujeres lo resolverá el socialismo. Bueno, pues es tirar un balón hacia afuera, pero es cierto que sin el socialismo ese problema no se puede resolver. Yo es la conclusión que de aquí saco, o si queréis podemos debatir. De este punto, de este análisis de Marx, que es un análisis iniciático en la economía, le queda mucho recorrido hasta elaborar el Capital. Marx, antes de elaborar el Capital, va a elaborar los Grundrisse, que son unos manuscritos extensos en los cuales pues, va proyectando y trabajando con sus ideas para ver a dónde le llevan. No tiene mucho que ver algunos capítulos de los Grundrisse, donde está exponiendo de una forma en cierta medida igual más clara su procedimiento lógico, que en el Capital, donde ya toda la exposición lógica ha concluido y ya te está explicando cuál es la estructura que él ha analizado de la sociedad capitalista y cuál es su posicionamiento con respecto a la misma. Otro elemento interesante es el carácter histórico que le da al proletariado. Es decir, el proletariado, como ya se podía intuir, lo he dicho anteriormente, no es una clase que nace de la nada, sino que nace de un desarrollo histórico. Tiene un cariz temporal, es decir, no podía darse sin una serie de presupuestos y se da en un momento específico de la historia. Esto va a hacer que, bueno, Marx haga este análisis de la historia en un sentido también económico, ¿no? Del desarrollo de las fuerzas productivas. Y precisamente lo que va a continuar a lo que le va a llevar a Marx continuando este análisis va a ser a la contradicción entre las fuerzas de producción y las relaciones de producción, a distinguir estas dos categorías. Una cuestión es la capacidad productiva de los medios técnicos y de la división social del trabajo existente en un periodo histórico, y otra cuestión es cómo los seres humanos se organizan entre sí para interactuar con esas fuerzas productivas, siendo ambas dos realidades que paralelamente crecen y en el caso del capitalismo, Marx nos dirá que llegan a una contradicción insalvable. Esta introducción, hay que decir, tiene todavía un cariz bastante prematuro con respecto a lo que va a ser el Capital. ¿Por qué? Porque todavía se influye mucho aquí Marx por el carácter, bueno, la filosofía de Feuerbach. En ese sentido, Adolfo Sánchez Vázquez nos indica que es todavía muy antropológico el contenido de esta obra. Entonces,
que efectivamente existe un análisis económico que apunta hacia cierto grado de objetividad científica a la hora de describir el proceso histórico, cómo hemos llegado a este punto, cómo se han desenvuelto las relaciones de producción y las fuerzas de producción en las distintas etapas históricas. Pero Marx todavía no está ahí. Y por lo tanto, esto es en cierta medida un texto un tanto, como ya dice Sánchez Vázquez, antropológico, con conclusiones un poco prematuras, incluso me atrevería a decir intuitivas. Sí que es cierto que él, por su análisis de la filosofía y la política de su época, ya había identificado problemáticas que eran correctas, su identificación y su análisis en su momento exacto. Pero para lograr tener esta objetividad y esta imagen de conjunto, le faltaba realizar todo este análisis de la economía política. Como decía anteriormente, está Marx aquí ya en la vía del capital, ¿no? en su indagación hacia la economía política y lo que va a ser su obra magna. Y Adolfo Sánchez Vázquez plantea una pregunta que yo creo que es interesante, incluso controvertida tal vez, luego podríamos debatirla, es si el capital es una teoría científica del modo de producción capitalista como ciencia positivista independiente de un punto de vista u otro. Vázquez responde que no, que ciencia e ideología se relacionan como la teoría y la praxis. Y que el capital lo que hace es descubrir el secreto de la plusvalía, de la ganancia. Denuncia el fetichismo de la mercancía, denuncia que la clase trabajadora, el capital variable, está subsumido a los intereses de la sociedad capitalista, que es la obtención de la ganancia. Por lo tanto, Marx no está haciendo un mero análisis, vamos a decir, equidistante, sino que se ve la necesidad de tomar una posición. En tanto que la propia economía política burguesa es apologética, es decir, se dedica más que a buscar la ciencia, a justificar su existencia, pues Marx, por otro lado, lo que va a hacer es justificar lo irracional de esta economía política burguesa y la necesidad de superarla, su inhumanidad y su fracaso. Entonces, para él, en ese sentido, esa alianza entre teoría y praxis va a ser una alianza política que debe tomar partido. Y concluye, ¿no? Que dice, una carta, menciona Adolfo Sánchez Vázquez en las notas, dice Marx que una carta a un compañero afirma que el capital es una bala de cañón durísima en contra de la clase burguesa, porque lo que está haciendo es destapar sus vergüenzas. Entonces, en ese sentido, aunque él no lo hubiera querido, su obra ya era radical, ya era problemática para las clases dominantes. Entonces, vamos de la filosofía a la terra ignota, titula Adolfo Sánchez Vázquez. Es decir, vamos de lo que ya conocía con lo que le falta por conocer. Entonces, el punto de partida de estos manuscritos, que son económicos, sigue siendo un punto de partida filosófico y tal vez eso nos haga más difícil la lectura, eso está por ver. En todo caso, se va a afrontar la sustancia económica desde una perspectiva filosófica. Y va a ser, por tanto, central la idea del trabajo enajenado. No sé si os suena el concepto de trabajo enajenado, pero viene a ser la idea de este trabajo que no se apropia al propio trabajador, sino que es dado a otro sujeto. Es un trabajo que no es para sí mismo, es para otro. Es un trabajo que, en última instancia, por el condicionamiento social, la estructura social, es dado gratis y se subsume a las órdenes y demandas de, en este caso, otra clase social, que es la clase burguesa. Claro, el trabajo enajenado y el fetichismo de la mercancía y otra serie de conceptos que son económicos tienen también un cariz filosófico muy grande, muy importante. Entonces, aquí yo creo que vamos a tener una perspectiva interesante de los mismos. Como mencionaba anteriormente, la 11ª tesis de Feuerbach, que no son de Feuerbach, sino que son las tesis que elabora Marx y Engels contra precisamente estas filosofías. Pues es la alianza entre la teoría y la praxis, ¿no? Una simbiosis que podríamos entender también como la simbiosis entre la filosofía y la economía. Como economistas burgueses, sobre todo en nuestros tiempos, han tratado de hacer de la economía una ciencia puramente objetiva y equidistante, en la cual no hay facciones, no hay intereses contrapuestos, pero fallan continuamente a la hora de explicar la realidad, porque lo cierto es que es una sociedad con intereses contrapuestos en la que es necesario
tomar partida en ese sentido y analizar hasta cierto punto los intereses sociales contrapuestos. Entonces, es necesaria, ¿no?, esta simbiosis entre filosofía y economía, entre un análisis tal vez más científico, objetivo, alejado de las posiciones políticas y un posicionamiento más político para poder comprender tanto cómo hemos llegado hasta aquí como qué puede surgir en un futuro. Engels, que había seguido un recorrido filosófico muy similar al de Marx, siendo él también un joven hegeliano y habiendo un hegeliano de izquierdas, perdón, y habiendo llegado a conclusiones similares como la necesidad de suprimir la propiedad privada, es decir, que desde un camino relativamente diferente había llegado a conclusiones similares a las de Marx, tenía y aventajaba a Marx en el conocimiento de la economía. Engels, si no lo sabéis, es un hijo de un industrial de Manchester, él es alemán, pero vive en Inglaterra y tiene conocimientos de primera mano de cómo funciona una industria capitalista en el país más desarrollado de la época, que era Inglaterra, cómo funciona la industria, cómo vive el proletariado inglés, etc. Entonces, en este sentido, ya había estudiado Engels a Smith, a Ricardo, a McCulloch, a Say, etc. Y había escrito dos textos económicos. Uno es el esbozo de una crítica de la economía política, que se va a publicar en los anales franco-alemanes junto a la crítica de la lógica de Hegel de Marx, y que Marx va a titular este esbozo como un texto genial, le va a parecer importantísimo y lo va a repetir en varias ocasiones en su carrera, y podríamos incluso decir que este es el texto que vincula en un primer momento a Marx y Engels y le hace abrir los ojos a Marx. No es que los tuviera cerrados, pero él los empezaba a estar abriendo y de repente cae este texto en sus manos y es como un foco de luz que le llega y dice, joder, pues esto es que me queda más claro, hay que ir por aquí o hay que ir por allá. Y el otro texto que también Marx lo va a valorar muy positivamente de Engels es la situación de la clase obrera en Inglaterra. Engels, por ser hijo de un burgués y por ser burgués como tal, no cayó en esto que se comenta en el Capital al principio, que dice que los sujetos, las personas, adoptan la ideología de su clase social y que en última instancia, por ejemplo, el espontaneísmo que podíamos haber estudiado en la cuestión del partido del año pasado es la ideología que nace de la clase obrera, naturalmente, sin ser una ideología suficiente. La ideología que nace del burgués es la del capital, y el burgués deja de actuar como ser humano y empieza a actuar como si fuera su propio bolsillo, su propia cuenta bancaria, y hace lo que le interesa a su negocio, incluso si le puede perjudicar a nivel emocional o personal. Pero más nos dice, ojo, hay individuos que pueden situarse por encima de estas ideologías adscritas a su clase social y a su realidad material. Y Engels es uno de ellos, es un burgués que, por seguramente su bagaje filosófico y su conocimiento filosófico, es capaz de desprenderse de estos prejuicios de clase y ver más allá. Y por eso tenemos esta obra, ¿no?, que es la situación de la clase obrera en Inglaterra, donde no la he leído todavía, pero sí estoy bastante seguro que se dio una serie de paseos por las fábricas y pudo ver la inmundicia y la miseria en que vivía la clase obrera en aquellos tiempos, y desde luego él no quedó indiferente, sino que tomó partido, y no tomó partido por su capital, sino por lo que consideró moralmente adecuado. Así pues, Marx se va a ver obligado a trasladarse a París. Y París, capital de Francia, como ya sabéis, era una ciudad en la que el desarrollo del capitalismo estaba más avanzado que en una Alemania agraria y rural en gran medida. Y no solo eso, sino que a diferencia de Inglaterra, en París y en Francia, si bien es cierto que el capitalismo no estaba tan desarrollado, el movimiento obrero era mucho más combativo y consciente de su lucha. Y esto le va a aportar a Marx una experiencia muy enriquecedora en ese sentido. Continuamos con el esbozo de Engels y su influencia en Marx, y nos dice que, bueno, estos manuscritos... no, esto ya está, perdón. Nos dice que Engels critica que se defina el valor por el coste de producción, como hacía Ricardo. Cree que Smith y Ricardo, al hablar del valor, hablan de una abstracción y critica este valor abstracto, que solo puede determinarse a través de la concurrencia, es decir, de la competitividad, de la oferta y la demanda. Están hablando de algo, están intentando elaborar un concepto científico como es el valor, pero se encuentran con la problemática
de que este valor del que ellos hablan, que es el de los costes de producción, el valor del trabajo, el valor que está creado por el trabajo, es decir, que el trabajo determina el valor, tiene la problemática de que se determina mediante la competencia del libre mercado. Y por lo tanto es subjetivo, porque en cada momento, pues por la ley de la oferta y la demanda, puede ir para arriba o ir para abajo. Por su lado, Say va a argumentar que el valor está determinado por la utilidad. Pero la utilidad también se determina de nuevo en un aspecto subjetivo y en la propia concurrencia, en la propia ley de la oferta y la demanda. Y tampoco satisface a Marx ni a Engels. Es más, al criticar esta posición de un valor abstracto y de la incapacidad que tiene Smith y Ricardo de elaborar un concepto plenamente científico, van a alejarse de la teoría valor-trabajo, cuando la teoría valor-trabajo es la parte central del capital, o una de las partes centrales, uno de los ejes centrales del capital. Esto es así porque, como hemos dicho ya anteriormente, este es el joven Marx y estos son unos manuscritos que están todavía en transición. Entonces, Marx y Engels lo que están haciendo es un acercamiento a priorístico hacia estos economistas ingleses, pero todavía no han hallado el núcleo de la cuestión, ¿vale? Entonces nos dice que la teoría del valor-trabajo supone, tal y como la conocemos en el Capital, una combinación, esto conforme a Adolfo Sánchez Vázquez, que luego también, como insisto, podemos debatirlo. Supone la teoría del valor-trabajo una combinación de ambos factores, la utilidad y el coste de producción. Entiéndase, la utilidad del bien en términos sociales, no a nivel individual, en términos de sociedad, y el coste de producción en términos de cuánto trabajo humano, podemos hablar de trabajo abstracto como concepto, pero yo creo que es un concepto intermedio entre ambos, pero bueno, cuánto trabajo humano contiene ese producto. En ese sentido, como decía anteriormente, en principio Marx y Engels van a rechazar esta teoría del trabajo. Engels sí que va a reconocer la diferencia existente entre el valor real y el precio, mientras que para algunos lo toman como idénticos y ven la realidad de una forma invertida porque consideran que el precio es el valor real. Entonces, ¿cuál es el precio de este teléfono? Lo que a mí me costó en el momento en que yo lo compré. Si ahora se vende por otro precio, pues ese será el valor real de otro teléfono. Ahí hay evidentemente una contradicción, porque no puede ser que uno realizado en el año 2016 y otro realizado en el año 2020, siendo exactamente el mismo producto, tengan en principio precios diferentes. Entonces, valores reales diferentes. Entonces, ya aquí Engels está observando que hay una discrepancia entre lo que es el precio real y lo que es, el valor real y lo que es el precio de mercado. Y, muy importante, Engels va a denunciar el carácter apologético de los economistas burgueses. Es decir, que ellos no se dedican, porque no pueden directamente, al análisis científico de la economía, sino que se dedican a justificar la economía. Ellos, como decíamos anteriormente, están sesgados por una ideología de clase, están sesgados por su condición de vida material, su posición en la sociedad burguesa, y como tal se ven obligados, casi instintivamente, a defender los postulados que mantienen su condición de clase. Entonces, ellos lo que van a hacer es defender la libre competencia, defender bueno, en cada caso cosas diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, Malthus sabemos, porque lo hemos leído, que incluso dio bandazos y tomaba ideas de otros economistas para defender sus intereses como clérigo. Y ya cerrando esto, volvemos a lo mismo. Va a ver Engels la economía como siempre relacionada con el desarrollo histórico. Siendo esta la economía política y sus teorías van a ser manifestaciones de ideas de las condiciones materiales existentes, de las clases sociales existentes, del interés de clase. Así que el Capital, aunque el Capital como no el libro, además, no la obra magna, sino el Capital como concepto económico, aunque es trabajo acumulado, esto Engels se da cuenta, aunque está constituido de trabajo pasado, de trabajo que hicieron otras personas en tiempos previos, se va a anteponer a la clase trabajadora, va a subsumir a los trabajadores. El capital va a, aunque es inútil sin el trabajo vivo, sin esas personas que acuden a la fábrica a trabajar, va a dominar los tiempos en que estas personas trabajan, los salarios que estas personas cobran,
las órdenes que estas personas reciben para cómo hacer su trabajo, todo va a estar supeditado a algo que no debería tener tanta importancia en la sociedad humana, porque son máquinas y son formas de producir. Y el capital no solo son máquinas y formas de producir. Como ya sabemos, el capital es un proceso de producción. Entonces, son también relaciones dentro de la empresa, son también ciclos de ventas, de inversión. O sea, es todo el proceso por el que el dinero recorre para extraer trabajo a los trabajadores y convertir ese trabajo extraído a los trabajadores en ganancia. Todo ese proceso es el capital y todas las personas desposeídas que se ven obligadas a vender su fuerza de trabajo van a quedar subsumidas y supeditadas a las necesidades de este capital. Insisto, es absurdo, porque de nada sirve tener un empleado de recursos humanos, un gerente de una planta y una serie de máquinas y de energía y de recursos primarios si no tienes las personas que operan esas máquinas, que procesan esos recursos, que elaboran esos productos finales, que ayudan, bueno, y que son coordinadas por el gerente, etcétera. No tiene ningún sentido sin entender la centralidad de estas personas. Y sin embargo, estas personas son excluidas de todo el proceso de producción. Se produce con y gracias a ellos, pero al margen de ellos a la hora de tomar decisiones y de tenerles en cuenta. Engels, a sí mismo, va a llamar a Smith el Lutero de la economía política. A mí esto me ha resultado interesante. No he leído casi nada de Lutero, más que alguna nota que tiene Marx en el Capital, en el cual Lutero se muestra como un antisemita y poco más. Pero me parece interesante el origen del símil, y es que, según Adolfo Sánchez Vázquez, tanto Smith como Lutero descubren la esencia subjetiva de la propiedad privada, en el caso de Smith, y de la religión, en el caso de Lutero. ¿Por qué Smith descubre la esencia subjetiva de la propiedad privada? Porque Smith en esto es coherente, aunque no llega a casar bien sus ideas, pero él es coherente y él afirma que el trabajo es el sustento de la riqueza y por lo tanto del capital, el trabajo humano. Entonces, en esto Smith sí es coherente y por lo tanto, en cierta medida, Smith, que es uno de los economistas burgueses más revolucionarios por la época en que vivió, porque en aquella época su clase social todavía no era tan reaccionaria y tenía que luchar contra las clases feudales, pues destapa un poco una de las hipocresías de la economía política burguesa, que es que la centralidad de la producción está en el trabajador y sin embargo el trabajador está completamente dejado de lado y supeditado a los intereses de otros grupos sociales. Bien, a raíz de este contacto con Engels y del descubrimiento de estas nuevas necesidades y las limitaciones de la filosofía, pues Marx va a lanzarse a leer con avidez a distintos economistas burgueses. Economistas burgueses que algunos son de renombre, importantes y otros no tan importantes. Entre los importantes, pues bueno, ya hemos mencionado algunos, ¿no? Ricardo, Smith, James Smith no lo hemos mencionado. Entonces, estas reflexiones iniciales van a constituirse una serie de notas, extractos, etcétera, que a mí me ha recordado al leer esto a las teorías de la plusvalía, que es el supuesto cuarto libro del Capital, que leímos hace unos años y en el cual pues vemos cómo gran parte del libro está constituido por extractos que copian Marx de economistas burgueses y luego él se dedica a analizarlos o a reflexionar sobre ellos. Y vemos de esta forma un poco el modelo de trabajo que tenía Marx, ¿no? Pues leer, reflexionar, una vez ha reflexionado y ha escogido los extractos que le interesan, vuelve a reflexionar sobre su propia reflexión y ya empieza a elaborar un texto propio. Entonces, Marx, como decíamos anteriormente, va a denunciar este carácter abstracto de la teoría del valor, considerando que lo más relevante en este aspecto va a ser la competencia, por ser el mundo real, el mundo de la cotidianidad, el mundo de lo existente. Y no puede ver todavía el potencial que va a tener la teoría del valor-trabajo. Y va a criticar también el cinismo de la economía burguesa, que trata de ciertos temas como los salarios, la ganancia, la renta, con una equidistancia y una naturalidad que no son propias. ¿Por qué? Porque estos son realidades que afectan muy seriamente a las condiciones de vida de la población y en particular a la de la clase trabajadora. Y ellos las tratan como si los trabajadores fueran recursos.
recursos humanos, ¿no?, que se usa tan habitualmente. Como si las vidas de estas personas pues carecieran en cierta medida de importancia, porque la renta de la tierra, la ganancia son aspectos naturales de la vida. Un análisis a lo Robinson Crusoe de siempre ha existido el capitalismo, que es parte del argumento apologético de los economistas burgueses, y evidentemente Marx critica este cinismo y elogia que Ricardo, por el contrario, sí que tiene bastante honestidad científica y reconoce estas incómodas verdades sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora y de cómo la clase trabajadora está situada completamente sometida en las relaciones de producción burguesas. Ahora bien, les reconoce esta honestidad a Ricardo y lo va a seguir haciendo en textos posteriores, pero va a criticar su teoría del valor, que sin embargo para Marx luego va a ser muy importante. Por otro lado, cuando analiza a James Mill, le va a criticar centrarse en la oferta y la demanda como un equilibrio. Los que lleváis unos años en el seminario sabréis que el equilibrio de la oferta y la demanda es, cuanto menos es teórico. Si existe en la práctica es circunstancial, muy aleatorio. Realmente el equilibrio se forja a través precisamente de las discrepancias, ¿no?, de las subidas y las bajadas del precio. Entonces, el equilibrio es si se produce algo muy temporal y muy breve y muy circunstancial. Lo habitual es la fluctuación, es lo que está continuamente afectando. Entonces Marx critica esto a James Mill, le critica una visión pues completamente idealista, de un equilibrio que realmente no se ve de una forma directa, sino que solo se ve de una forma indirecta. Analizando el dinamismo de la ley de la oferta y la demanda, de la competencia, analizando ese dinamismo podremos encontrar el equilibrio que subyace. Pero no, claro, James Mill lo que plantea es un equilibrio rígido, que evidentemente pues, no se produce. Se nos dice desde Adolfo Sánchez Vázquez que además Marx adopta la concepción de Feuerbach de la esencia humana y que a través de esta va a criticar la idea del trabajo enajenado. Esta esencia humana que parece un tanto metafísica y que, como decía anteriormente, va a requerir un análisis más profundo para que tenga una concreción más objetiva dentro de la obra de Marx. Por ejemplo, la sociedad comercial de Adam Smith es una forma enajenada de intercambio y Marx lo que propone es una forma de intercambio en el cual los seres humanos se relacionen como seres humanos, los hombres se relacionen como hombres y no como personas enajenadas, personas que a pesar de ser individuos independientes y por lo tanto que deberían tener una conciencia, una individualidad propias, adoptan la conciencia y la individualidad de ciertas condiciones sociales, ciertas relaciones de clase, y en este caso el de el fetichismo de la mercancía, pues el de tener una cosmovisión del mundo basada en este mundo de las mercancías, y en el cual evidentemente se justifica la posición del capitalista frente a la posición del obrero. Muy sencillo, una sociedad enajenada es la que nos dice que tu trabajo como operario en la fábrica está mal pagado y metes muchas horas porque no estudiaste suficiente y porque no te lo mereces y no tienes ese mérito. En cambio el burgués, que está ahí muchas veces por su herencia, sí se lo merece. Y esto recuerda, por cierto, al señorito feudal, ¿no? No sabemos por qué el señor feudal tiene una sangre de un color distinto o algo similar y por lo tanto los campesinos deben rendirle cierto tipo de respeto y una relación muy específica para con él. Pues esto es cómo opera la enajenación de las personas en distintas sociedades. Y en concreto Marx, como ya digo, se va a interesar en estos manuscritos por la enajenación del trabajo. Y va a apostar, como ya digo, por una comunión entre las personas en las cuales no se produzca esta enajenación y este intercambio que se, digamos, considera necesario, pues se produzca entre iguales. De nuevo, influido por Feuerbach, va a establecer una comparación que mantiene bajo diferentes parámetros, diría yo, en el Capital, que es la de la analogía entre el dinero y Dios, donde en Feuerbach Dios es ese contenido ideológico en el cual los seres humanos vierten su humanidad, es decir, todas las virtudes humanas que puede tener el ser humano se sitúan en el símbolo de Dios y este Dios actúa como ese símbolo que refleja todo lo bueno. En el caso del dinero establece una analogía similar, en el cual toda la riqueza no está en el trabajo, sino que está en su manifestación simbólica, el oro, el dinero. Entonces, esa analogía, como ya digo, hasta cierto punto es, a pesar de provenir de Feuerbach, pues es
adecuada cuando analicemos luego el fetichismo del dinero, de la mercancía, etc. Y bueno, nos habla también Marx de cuando critica a Mill y cuando propone una nueva sociedad en la cual los hombres producirán y intercambiarán entre ellos como iguales, y nos habla ya, y sin enajenación, nos habla ya aquí en los manuscritos de comunismo abiertamente, cosa que incluso en el pasado había criticado a los comunistas que existían previos a su concepción del socialismo científico, y que él empleaba otro tipo de terminología en otros escritos. No, aquí ya en los manuscritos nos habla abiertamente de comunismo. Entonces, vemos aquí que en los manuscritos pues tenemos ya la crítica a la economía burguesa, crítica a la enajenación del trabajo, y los cuadernos de París, en los cuales también aparecen estos conceptos, pues van a tocar temas más económicos, mientras que los manuscritos van a ser más incisivos y más profundos en su análisis político y filosófico. No sabemos, y es que los manuscritos que nos han llegado a través de la Mega en el 32 están incompletos. No sabemos si escribió antes los cuadernos de París, que vamos a también a leer en este seminario, o si escribió antes los manuscritos. En ocasiones pareciera que escribió primero los cuadernos, por ejemplo, en sus análisis sobre... que escribió primero los cuadernos. Si tomamos, por ejemplo, la enajenación del trabajo, que tiene un desarrollo más amplio en el Capital no, en los manuscritos, y que por lo tanto se entendería que primero los trabajó en los cuadernos y luego lo amplió en los manuscritos, pero por el contrario, elementos económicos como el dinero aparecen más desarrollados o con mayor concreción en los cuadernos de París. Entonces no queda claro qué fue antes, si fueron al mismo tiempo, etc. En cualquier caso, cuadernos de París, manuscritos de 1844, son textos económicos de Marx, en los cuales estamos viendo esa transición de su posición más hegeliana a su descubrimiento de la economía política, y de cómo de ahí va a saltar ya a su obra de El Capital y lo que sería el socialismo científico. Bueno, hay una parte que no he desarrollado ampliamente, pero que básicamente lo que nos dice son las distintas publicaciones que ha habido de estos manuscritos y los problemas que dieron. La primera publicación la produce en la Unión Soviética en 1927 y se titula como Trabajos preliminares de la Sagrada Familia. Entonces, es cierto que contiene elementos que luego aparecen en la Sagrada Familia, que es un texto filosófico que critica las posiciones de los hermanos Bauer, pero ese texto publicado ni contiene la totalidad de los manuscritos, ni ese título le dio buen marketing, porque la gente consideraba que era un texto que ni era independiente ni aportaba nada nuevo. Y en ese sentido se estaban equivocados. No es hasta que el Mega publica en el 32 las obras que tenemos una visión pues bastante más adecuada y bastante más cercana a lo que realmente era la obra de Marx. Claro, existen otras ediciones, pero lo que nos viene a decir Adolfo Sánchez Vázquez es que la de la Mega es la más apropiada, la que es más fiel, digamos, a los textos originales. ¿Cuál es la estructura de estos manuscritos? Pues se dividen en tres manuscritos. El primero cuenta con 36 páginas y en ellas divide cada página del manuscrito en 3 columnas. Una referida al salario, otra a la ganancia y otra a la renta de la tierra. En cada una de estas columnas, en cada uno de los manuscritos, pues igual comenta la posición de Smith. Dice, Smith opina esto de tal, opina tal. Esto, según he entendido a Adolfo Sánchez Vázquez, ojo, ¿eh? Hay partes que quedan en blanco, pero hay una parte final que la va a dedicar, y ya no está dividida en estas columnas, es decir, ya no va a tratar únicamente salario, ganancia del capital y renta de la tierra, sino que dentro de este primer manuscrito se va a dedicar a hablarnos del trabajo enajenado. El segundo manuscrito está prácticamente incompleto. Sabemos que contaba con al menos 43 páginas, posiblemente más. De las 43, las 39 primeras no están perdidas. Las 4 restantes con las que sí contamos, pues hablan de...
bueno, hace una crítica y un análisis más bueno, de la economía política y lo que debía ser una propuesta a partir de lo que había analizado en la primera parte del manuscrito, pero como ya digo, con esas 4 páginas poco podemos concluir de lo que opinaba en esos campos. Y no solo eso, sino que además en la 4ª página de estas 4 que contamos, pues no concluye sus ideas. Por lo tanto, no solamente eran 43 páginas, posiblemente que fueran más. Quién sabe, 50, 60, no sabemos. El tercer manuscrito está compuesto por 68 páginas. Las 23 últimas están en blanco. Las 13 primeras son apéndices que se refieren a elementos del segundo manuscrito que decimos que se han perdido. Por lo tanto, esos apéndices nos dan una idea un poco de qué podían hablar algunas de las páginas que se han perdido. En concreto, la página 36, que hay un apéndice que se refiere a la propiedad privada y el trabajo. De la página 36 del segundo manuscrito me refiero. Y otra página del segundo manuscrito que no está completa, que es la 39, en el cual tenemos un apéndice sobre la propiedad privada y el comunismo. A estos apartados le siguen otros que son el de la necesidad, producción y división del trabajo, el dinero y crítica de la dialéctica de Hegel y la filosofía hegeliana en general. Esta última sección queda inconclusa, no está terminada. Para finalizar, el prólogo de los manuscritos no se refiere realmente a los propios manuscritos, sino a la obra que originalmente tenía Marx en su cabeza. Obra que, como hemos dicho anteriormente, no llegó a concluir. Su editor Leske pues, no le dio los textos que él había requerido y este prólogo se correspondía realmente con el proyecto inicial. Entonces, vamos a ver que en el prólogo igual se tratan temas que luego en los manuscritos no se tocan. Lo cual no dice que no quiere decir que no tenga interés, porque son temas que son recurrentes en la obra de Marx y que, por lo tanto, pues igual conocer las posiciones de este joven Marx nos va a servir de cara a el análisis y lectura de otros textos. Un último elemento que no he comentado es, bueno, de hecho, lo voy a comentar ahora. Bueno, vicisitudes del destino es un apartado que llama aquí Adolfo Sánchez Vázquez, que ya lo he descrito parcialmente por el tema de cómo se publicaron estos manuscritos, y en el cual también despliega la idea de que estos manuscritos van a surgir 2 corrientes interpretativas de los mismos. Al principio los manuscritos pasan desapercibidos. Cabe destacar que durante la época de Stalin, que él llama cuando impera el dogma en el Partido Comunista de la Unión Soviética, se van a desechar estos manuscritos, no se les va a tratar porque se les considera humanistas y que eso ni pinchaba ni cortaba. Con Adolfo Sánchez Vázquez señala que a partir del 20 Congreso del PQS eso cambia, ya lo veremos, entiendo yo, pero en Occidente surgen 2 interpretaciones de estos textos, los humanistas abstractos y las antihumanistas teóricas. Como hay 2 capítulos que vamos a ver en las próximas sesiones sobre estas posiciones y este debate, pues lo dejo un poco de lado y ya lo trataremos con más tranquilidad y sosiego. Adolfo Sánchez Vázquez señala razones para leer estos manuscritos. Decía antes que la primera edición de los soviéticos no llamaba la atención porque, entre otras cosas, daba que pensar que este era un texto pues útil para la hemeroteca y la hermenéutica, pero no útil para el conocimiento del marxismo, porque no era un texto independiente que tratase temas de una forma, digamos, independiente, ¿no? Que tratase temas de interés propios y que fuera autónoma la obra. En cambio, sí es el caso. Y nos dice que, por un lado, hay razones teóricas por las cuales nos muestra cómo estos textos hacen de eslabón entre un Marx que está criticando todavía a Hegel desde una postura filosófica, a un Marx, el cual, todavía con un contenido muy político y muy filosófico, se va a centrar en la obra más, en la economía política. Entonces nos sirve para entender cómo va de un lado a otro. Y luego hay también razones prácticas, que es precisamente entender cuáles son las interpretaciones que han surgido de estos manuscritos. Porque claro, los manuscritos, por entre que están incompletos y que son filosóficos, tienen un contenido filosófico importante, pues han dado pie a distintas visiones de los mismos que son contrapuestas.
Por finalizar, recojo cómo termina el texto en la página 49, que nos dice: nuestro interés por los manuscritos de 1844 responde, pues, a la necesidad de fijar su verdadero lugar en la formación del marxismo como teoría revolucionaria. Ojo, su verdadero lugar en la formación del marxismo como teoría revolucionaria. Esto es la presentación hasta aquí. Si tenéis alguna duda, adelante. Si hay algo que consideréis que no ha sido tratado, podéis sacarlo ahora y lo debatimos. Y si hay algún elemento que os haya resultado curioso y queréis debatirlo, compartirlo, lo que sea, pues para eso estamos aquí ahora. Vale, Joaquín, Ander, no sé si alguien más quiere decir algo. ¿Cómo te llamas tú, perdona? John, ok. Pues nada, Joaquín. Bueno, quiero recordar, una cuestión práctica, la importancia de traer leído el texto. O sea, que si lo hemos leído, la presentación que se puede hacer aquí nos va a ayudar igual a ver otros aspectos que no habíamos visto, a entenderlo mejor. O igual, si la presentación es muy confusa, si lo hemos leído, pues ya lo hemos aprendido. Algo habremos aprendido. Puede darse el caso. Si no se lee el texto previamente, es muy difícil luego encontrarle el jugo al seminario. Bien, eso para los que tanto online como presencialmente no se lo hayan leído. Yo me lo he leído. Me ha parecido interesante la presentación. Pero sobre todo, me parece interesante un párrafo de la página 29. De la filosofía a la terra ignota, dice Sánchez Vázquez. Dice: vemos pues que los manuscritos aparecen como resultado de una necesidad teórica. Subrayo, necesidad teórica. Saltar los límites, subrayo, límites, con que topa la filosofía tanto en la crítica de la filosofía del derecho, subrayo del derecho de Hegel, como en la introducción a la filosofía del derecho de Hegel. Pero se trata de una necesidad teórica inscrita en un proyecto general práctico de transformación de la sociedad presente. Dentro de este proceso teórico-práctico, los manuscritos marcan un hito fundamental: el paso de la filosofía a la economía. Pero dice Sánchez Vázquez, pero sin abandonar la primera, obviamente, claro, él es filósofo y tiene que conservar el valor de su especialidad académica. Y por el contrario, sirviéndose de ella, ¿para qué? Dice Sánchez Vázquez. Para dar respuesta a cuestiones que la economía política burguesa como ciencia no se plantea o no puede resolver. Dice, bueno, el párrafo siguiente también es interesante, luego lo voy a criticar los dos. Con los manuscritos, la filosofía penetra en la economía y los conceptos económicos dejan de ser puramente tales para ser económico-filosóficos. El concepto de trabajo enajenado, central de los manuscritos, será este respecto paradigmático. La filosofía no se disuelve al entrar en la economía, sino que por el contrario impregna sus conceptos y sus análisis. Bueno, aquí, en mi opinión, Sánchez Vázquez desbarra un poco mucho. Porque, ¿qué es lo que entiende Marx, entiendo yo que entiende Marx, de esa necesidad teórica? Y que es, como dice Sánchez Vázquez, el texto de Engels, donde empieza a hablar de la crítica de la economía, el que le ilumina y dice, por aquí, esto es lo que hay que hacer. Vamos a ver. Para Marx, la economía política es fundamental porque es la forma en que la sociedad burguesa se explica a sí misma. Toda sociedad, en toda época, tiene una interpretación de sí misma. Los antropólogos nos dicen que, por ejemplo, si queremos entender la realidad de los pueblos primitivos, si son muy primitivos, ¿qué es lo que tenemos que entender? Su mitología. Inicialmente es con mitos como la sociedad primitiva se identifica a sí misma. Con la evolución social aparece la filosofía, con los griegos. Y en paralelo, la teología, con los sumerios y los egipcios. Luego los romanos hacen la síntesis de teología y filosofía. Durante muchas épocas históricas,
la sociedad se ha interpretado a sí misma y en sus contradicciones en términos filosóficos y o teológicos. De ahí que un momento de ruptura, una de las por ejemplo, en términos filosóficos, los platónicos frente a los aristotélicos, que reflejan contradicciones sociales, que si queremos entenderlas hay que analizar a Platón y Aristóteles en su contexto, o a los platónicos y los aristotélicos que se enfrentan entre ellos. O los tomistas y los agustinianos en la Edad Media. Si queremos entender cómo funciona la Edad Media, hay que estudiar a San Agustín y a Santo Tomás, porque si no, no entendemos la sociedad. Pero claro, además, lo que le interesa entender sobre todo es la sociedad en la que él vive. Y resulta que la sociedad en la que él vive se caracteriza porque el pensamiento filosófico y teológico, como forma de autocomprensión de la sociedad, está siendo sustituida por la economía. Pero el primero que se da cuenta de eso no es Engels, son los filósofos y los teólogos. David Hume, el gran filósofo positivista, hace una tremenda aportación a la teoría del dinero, la teoría cuantitativa del dinero que todavía se explica en las facultades de economía. El teólogo Malthus escribe La riqueza de las naciones. Perdón, el teólogo Adam Smith. El teólogo Malthus escribe La ley de la población y los límites al crecimiento. Plagia. ¿Eh? Lo escribe, pero lo plagia, digo. Son ideas plagiadas. Marx dice que lo plagia, lo escribe. Es decir, los propios filósofos y teólogos de su época se están haciendo economistas políticos. También en Francia, etc. Por tanto, la necesidad teórica no es que la filosofía tenga un límite, la filosofía y la teología también tiene un límite, porque ya no es la forma en que la sociedad, por las características que tiene la nueva sociedad, se comprende a sí misma. Se comprende con las categorías de la economía política. Y en esa comprensión hay una parte de realidad. La economía política identifica relaciones reales, pero también hay una parte de mistificación, de ideología. Por eso Sánchez Vázquez dice, no, es que la economía y la ideología y la ciencia siempre van juntas. Claro, en la economía política hay una parte, y lo dicen más en muchos sitios. En David Ricardo hay una interpretación de la realidad real, ayuda a entender la realidad, pero también ayuda a entender la ideología burguesa del economista en la interpretación de la realidad. Por eso tiene que entrar al estudio de la economía. Y se lo dice más. Pero no desde la filosofía. Desde la crítica de la economía, que podrá ser filosófica, antropológica o marxista, que es como termina siendo, con el desarrollo de una nueva forma de interpretar la realidad. ¿Cuál es esa forma? El materialismo histórico. Por tanto, los manuscritos es la primera demostración por parte de Marx de que quiere entender bien esa sociedad, sus contradicciones, y para eso tiene que estudiar a fondo a los que están pensando en esa sociedad. Yo me pregunto si hoy, para entender la sociedad del siglo XXI, sigue siendo la economía política, o igual tendríamos que estar, y por tanto teníamos que estar estudiando masivamente a los Krugman, a los Milton Friedman, a los de las expectativas racionales, a Lucas y a todos estos, a los economistas de hoy, o quizá ya la sociedad capitalista hoy ya no se comprende en términos de economía política. Eso es una pregunta muy relevante. Es una pregunta muy relevante desde el punto de vista de querer transformar la realidad, desde el punto de vista práctico que dice aquí. En mi opinión es que cada vez es menos la economía política y más la psicología. Pero bueno, lo podemos discutir. Por lo tanto, los manuscritos no es que la filosofía penetre la economía.
En los manuscritos Marx hace un primer intento de análisis objetivo de lo que la economía está diciendo de sí misma, de la sociedad y de sus contradicciones. Y lo que no ha terminado de elaborar es el método de crítica de la economía política, el método de lectura, de interpretación, porque todavía está sujeto a categorías que le vienen pues, de sus concepciones anteriores, dialéctica o hegelianas o de materialismo a la Fourier. Pues aparecen los primeros elementos. Y en el Capital aparecen los últimos. Aquí comienza diciendo que el concepto básico es el trabajo enajenado y en el Capital el concepto fundamental es el enriquecimiento que dice Engels en su propio esbozo, la ganancia. Y la teoría de la plusvalía, la tasa de ganancia, cómo se forma, etc. O sea, no es que los análisis económicos no pueden ser aislados de cierta concepción del hombre, como dice en la página 30 Sánchez Vázquez. Es que la concepción del ser humano que tiene la economía política es la ideología con la que funcionan la mayor parte de los seres humanos. Bueno, está ahí. Un pequeño comentario, que justo pues, lo estabas contándote y decía yo, claro, ahora la economía política está en absoluta bancarrota. No representa en ningún caso las expresiones políticas de la población a la hora de entender su mundo. La economía ha quedado relegada a una ciencia aparentemente objetiva que es para los negocios. Ya está, no tiene mucho más utilidad. En cambio, yo más que la psicología, y tampoco estoy muy puesto, pero apuntaría que la sociología y la política, las ciencias políticas desde una perspectiva sociológica, y pensaría, por ejemplo, en Noam Chomsky, son las nuevas formas de conocimiento que han sustituido a la economía política. También he de decir que sin ningún tipo de éxito. O sea, haría falta, como hizo Marx la crítica a la economía política, haría falta la crítica, bien sea a la psicología o bien sea a la sociología. Pero hay que hacer una crítica a la sociología o psicología burguesas. Antes de que dé la palabra a otro, dije que iba a subrayar la palabra derecho. Precisamente la ciencia política la descarta. Otro, los filósofos y los teólogos de la época, la Escuela Salamanca, se meten en la economía y se meten en la Escuela Salamanca, los teólogos se meten a desarrollar la teoría del justiprecio y a desarrollar la teoría del tiranicidio y del derecho y del mundo del derecho. Los teólogos, los filósofos hablan continuamente. Hegel tiene una parte de economía, por cierto, de la que Marx nunca cita, y tiene una parte de teoría política. Y lo que está diciendo es que no es eso, que no es la teoría política. La teoría política, la ciencia política, no es la forma en que la sociedad burguesa se conoce a sí misma. Si ya terminado Joaquín, creo que iba ahora Ander, después John, después tenemos a los compañeros online y luego Unai. Pues Ander. Vale, yo, o sea, por resaltar brevemente algunos elementos, a mí, por ejemplo, en la página 18, como la lectura que hace pues, entre ciencia, ideología, etcétera, etcétera, a mí me parece que aporta también elementos interesantes al debate de cara a, es un debate ya bastante viejo, pero de qué es el marxismo, si es una ciencia, si es una ideología, si es un método, si es una visión ontológica de la realidad, etcétera, etcétera. Entonces me parece que en ese sentido que aporta debates interesantes. También me parece que también aporta bastante el breve resumen que hace contra las líneas anti-engelsianistas dentro de la página 33, que muestra bastante bien, aunque pues bueno, evidentemente como se dice siempre, pues Engels y Marx no son la misma persona, o sea, aunque a veces haya falta aclararlo, que sí que se mantiene ese binomio que no se puede separar tan fácilmente como si fueran dos autores estancos aislados. Luego también sobre otras cuestiones así un poco menores, la crítica, por ejemplo, que hace Adolfo Sánchez Vázquez a la recepción que tienen, por ejemplo, estos manuales dentro de la Unión Soviética, a mí me parece bastante pobre, porque para empezar, yo personalmente he leído bastantes autores soviéticos, incluso diría antes que el 20 Congreso, que citan los manuscritos. Y en cualquier caso,
la cita de los manuscritos o la falta de citas de los manuscritos dentro de la Academia Soviética y la exagerada cita, por así decirlo, dentro de la Academia Occidental, bajo mi punto de vista, o sea, no responde como, por así decirlo, a un dogmatismo abstracto, sino que responde precisamente que, pues, debido a pues, cómo se desarrolla el proyecto político soviético, etcétera, etcétera, pues el cambio, por así decirlo, que hay, que muchos, por así decirlo, sobre todo académicos, se ven con la necesidad de justificar sus posturas para deslindar posturas precisamente por lo otro, también muchas veces que necesitan deslindar posturas con lo otro porque compran precisamente los hombres de paja y las falacias que se desarrollan, pues por así decirlo, por la Academia Occidental, pues que dicen, pues yo que sé, de mecanicistas, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. Y más bien responde precisamente a eso, como esa necesidad, por así decirlo, de marcar esto, y muchas veces incluso de reinventar a Marx, porque hay muchos autores que hablan, y a mí me parece evidentemente interesante, no digo que hay que leer los manuscritos, lo que pasa es que muchas veces esa reinvención aporta elementos interesantes, pero otras veces es un triple que no toca ni aro, y acaba bastante mal. O sea, quiero decirte, habría que ver, pues, bueno, el Tusser y compañía, pues ya se sabe, pues lo he mencionado muchas veces, que acaba diciendo, no, es que esto del Capital no hay que leerlo porque la verdad es que no vale para nada esto, etcétera, etcétera. Pero bueno, sobre todo a mí la cosa más importante que quería comentar es que aunque tiene como conatos en el texto de que va a entrar, etcétera, etcétera, a mí Adolfo Sánchez Vázquez me parece que pasa muy por encima o no, se puede decirlo, explica para ser una introducción, y yo sí que lo he echado en falta, aunque eso tiene como conatos, que yo entiendo que no entra porque lo va a explicar, creo que es en el capítulo 7, que creo que no nos toca leerlo, que es sobre la cuestión de la concepción del hombre en Mars, en Peubach, etcétera, etcétera, porque sí menciona pues eso, como el humanismo abstracto de Peubach, o como se pronuncia, que es alemán, que eso, o sea, que concretamente es lo que Peubach llama el ser genérico. Y precisamente en esa crítica al ser genérico que embrionariamente se dan estos escritos de juventud, está para mí uno de los puntales dentro del método analítico de Marx, que es, sí, efectivamente, esa desesencialización o esa desnaturalización, pero tampoco entendida en un sentido como desencializo y desnaturalizo al ser humano, entonces lo doto como de una libertad abstractamente libre, como por ejemplo podrían plantear otros elementos ahora mismo más modernos, sobre todo en la sociología, es decir, o sea, no entendida libre de determinaciones en el cual pues no haya, como por así decirlo, ningún porque no sabía la palabra en castellano, ningún sostén material, sino que precisamente uno de los puntales dentro del método de Marx es cómo se relacionan esas formas y esos contenidos, pero ya no solo encima formas y contenidos entendidos como en módulos aislados, sino, y tampoco entendido, por así decirlo, la forma como si fuera una especie de caverna de Platón, la cual es como una imagen falsa o una imagen desfigurada por así decirlo, del contenido, que es como la realidad, sino incluso como precisamente esa forma moldea ese contenido y viceversa, etcétera, etcétera. Y que eso es uno de los puntales que para mí es clave en Marx, que es precisamente lo que también le permite desembarazarse de esa democracia radical, de ese humanismo un poco abstracto, y que es uno, por así decirlo, uno de los leitmotiv o hilos conductores también durante todo el Capital, esa relación entre forma y contenido y cómo se afectan o se relacionan mutuamente. Y a mí eso, o sea, por subrayarlo, porque sí me parece que como que se menciona, como que tiene conatos de que a veces parece que va a entrar, pero no acaba de entrar, para mi gusto no es muy explícito, igual es porque eso lo desarrolla más adelante en el 7º capítulo, pero eso, por mencionar eso, que a mí me parece algo como bastante fundamental dentro del método de Marx, y que los escritos de juventud, igual los manuscritos específicamente, por lo poco que he leído, igual no tanto, pero en los escritos de juventud sí que es también como uno de esos pasos grandes, por así decirlo, que se da en esa transformación. Como pequeño comentario, sí que estoy de acuerdo contigo en que la crítica que hace a la postura de la Unión Soviética es muy breve, muy escueta y no de muchos argumentos. Sabemos que en la Unión Soviética hubo en distintas épocas de todo, o sea, de todo tipo de marxistas e ideólogos, entonces sería injusto decir que hay una época dogmática en la que ciertas ideas no se tratan, no sería cierto, básicamente. Pero bueno, yo entiendo que también tiene sus razones para esta afirmación. Si son razones políticas poco honestas, eso ya no te lo puedo decir porque no conozco tanto la figura de Adolfo Sánchez Vázquez. Pero
como dices tú, ¿no? Espero que más adelante desarrolle más estas posturas, que además lo que dices tú, el marxismo occidental muchas veces ha buscado eso, ¿no? Una visión renovada de Marx que poco tiene que ver con lo que igual era la intencionalidad de Marx, sino que se adapta más a sus fines. John, ¿no? ¿Era John? Yo para empezar una pregunta, que igual es una pregunta un poco... ¿Puedes hablar más alto? Porque desde aquí se te oye un poco mal, igual. Una pregunta que para empezar igual es una pregunta un poco estúpida, pero mira, yo me he leído esto 2 veces, no una sino 2. En la página 46, cuando habla de la edición de Landshut, de un tal Landshut y Mayer, dice que el subtítulo sobre la correlación entre la economía política, el Estado, el derecho, la moral y la vida civil, que no es adecuado porque ya hemos señalado anteriormente la contradicción entre el joven Marx propone en el prólogo y lo que se encuentra definitivamente en el texto. La contradicción que he estado leyendo y he estado contando a ver qué contradicción había entre esa introducción y la obra es una contradicción de posiciones o es una contradicción de lo que se anuncia que luego no es exactamente. Lo segundo es la problemática que tuvo Marx de lanzarse con bastante, vamos a decir, emoción a una obra muy grande, a tratar muchos temas muy amplios, y cuando se pone a trabajar y a elaborar los textos con su metodología, que era muy rica, pero también era un poco lenta, me atrevería a decir. Entonces, claro, no concluye sus ambiciones. Tenía amplias... Bueno, sí, continúa, perdona. Unas cosas que quiero apuntar que no... Bueno, hay muchas cosas que no estoy tan de acuerdo con lo que habéis dicho. Por ejemplo, sí estoy de acuerdo con Ander un poco cuando dice que aquí a Sánchez Vázquez, pues un poco se le nota pues en ese marxismo, digamos, como le diría Paco Erice, no sé si habéis leído el libro En defensa de la razón, pues un marxismo, digamos, antiestructuralista o demasiado de agencia humana. Por ejemplo, existe un fantasma que utilizan todos los voluntaristas o antideterministas, que es el marxismo del SPD, de la Segunda Internacional. Como dice aquí, una nueva visión después de la muerte de Engels, que en la página 28. O sea, una visión cientificista del marxismo que reciben esa interpretación. Bueno, como hijos de Engels, muchas veces desde este marxismo antideterminista se trata a Engels y de Kautsky, se trata a Lenin. Hay un libro de, ¿cómo se llama? De Wilsdorf, que dice Lenin, el discípulo de Kautsky. Bueno, pues Lenin, o sea, el discípulo de Kautsky en otras cosas, pero en otras cosas rompe con el determinismo total cuando, por ejemplo, dice que en la revolución rusa se puede hacer en Rusia y no en Alemania. Pero bueno, que no estamos alejando un poco. Creo que hay un poco de... yo no sé si esto es achacable solo a Sánchez Vázquez, porque tampoco lo conozco tanto, pero un poco de muñeco de paja en torno a Engels y más que Engels al post-engelsismo. Engels hizo un trabajo ingente en ordenar las obras de Marx y ponerlas en un corpus. Si existe hoy en día la palabra marxismo, en gran parte es gracias a Engels que tras la muerte de Marx del año 83, que no se conocía apenas casi ninguna obra, menos el Manifiesto Comunista, que es el único bestseller que existe mientras Marx vive. O sea, edita los siguientes 2 tomos. Reedita los libros de la Revolución Francesa de los años... no, perdón, hay un libro que sí es un bestseller, creo que es La Guerra Civil en Francia. Bueno, no sé, pues Engels lo rehace. O sea, existe un corpus y empieza la palabra marxismo, el movimiento marxista, a tomar vida propia, separado de otras escuelas, en parte gracias a Engels. Y yo creo que aquí cae un poco en ello. Luego, demás cosas que habéis dicho. Por ejemplo, en esto de que la filosofía, bueno, ¿cómo se dice? El sesgo pro filosofía de Sánchez Vázquez. Bueno, hay filósofos soviéticos, por ejemplo, como Bonifati Kedrov y compañía, que decían que en los años 60 del siglo XX, que la filosofía ya no es la madre de todas las ciencias. O sea, de estas cosas ya se discutía dentro del marxismo soviético y no soviético, pero también del marxismo soviético. Existen estas obras sobre la ciencia de Kedrov, de Kopnin, etcétera, sobre la filosofía de la ciencia, donde bajan del pedestal la filosofía. Y finalmente, lo que habéis dicho de Chomsky, que habéis hablado también de Chomsky, yo ahora mismo estoy con temas de la lengua, y precisamente si Chomsky es, bueno, es famoso por muchas cosas, pero también es
vamos, no solo como político, sino también como psicólogo, precisamente tú que has dicho que la psicología es algo, como psicólogo, como neurolingüista, perdón. Y en la neurolingüística fue una filosofía de gran prestigio dentro del marxismo soviético. Todos estos, Vygotsky, Luria, etcétera, todos estos eran a la vez filósofos del pensamiento y del lenguaje, del pensamiento y del lenguaje. O sea, es una cosa, yo no digo que estemos volviendo a lo anterior, pero estoy poniendo elementos de fichas que ya existen y pues, me gustaría pues ponerlas de manifiesto lo que ya existe y pues si os parece interesante pues quitar esos nombres, Luria, Volosino, Zaporozhye, todos estos neurolingüistas, filósofos del pensamiento, etcétera, que bueno, pues trabajaron eso en su día, como los humanos pensamos, como los humanos nos separamos de los animales precisamente mediante el trabajo, aplica en la filosofía el concepto de trabajo a la antropología también, a la creación del ser humano como ser humano, el papel del trabajo en el pensamiento abstracto, la formación del pensamiento abstracto, todo esto, yo no digo que completamente, porque nada está cerrado completamente, porque si no, no seríamos marxistas, seríamos otra cosa, pero ya son caminos que se han abierto. Y, No, muy interesante además que sepas que aquí hemos tenido ya también un seminario de psicología en el pasado y recurrentemente aparece la temática, así que igual a raíz de estos textos y demás de cara al futuro, pues habrá que volver a algunos de estos autores. Voy a leer un comentario que habían puesto a raíz de lo que había dicho Joaquín y que no tiene más extensión, entiendo yo, que el mero comentario, y voy a dar paso a la palabra a los compañeros online y después creo que iba Unai y después Pello, si no me equivoco. Pues Unai y ya está. Dice Gabriel, compartiendo el planteamiento de Joaquín Arriola, creo que desde la lectura del texto de Adolfo Sánchez Vázquez se puede desprender que es filosofía de Marx la que se adentra en la economía y no en general, pues el mismo Adolfo Sánchez Vázquez comenta respecto a los textos de Engels y Marx citados que ambos abundan en la economía como apologética o ideología de la sociedad burguesa. Bien. Comentario que aprobamos. Entonces, no, pero ciertamente, ¿no? Sí. Al final Marx, su obra teórica está acotada a ciertas temáticas y no es una teoría del todo. Si el marxismo puede ser una teoría del todo, pues eso sería otro debate. Enrique, por favor, creo que eras tú el primero que has alzado la mano, así que coméntanos lo que tenías planteado. A ver, no te estamos oyendo ahora. A ver. No sabemos por qué no te oímos, eso que parece que estás hablando. No, tiene el... espera, venga, vamos a ver. Está aquí el volumen. Habla de nuevo, Enrique. No, ahora no le oímos. ¿No te oímos, Enrique? Vaya por Dios. Qué habitual, ¿no? Ahora está silenciado, Enrique. No. Espera, y si te convierte en un asistente, cambiará. No, dale. Sí, no sé. Bueno, mira a ver si consigue solucionarlo. Enrique, intenta, no sé qué puede ser. Mira a ver si puede... Bueno, vamos a pasar con Antonio. Si en algún momento lo solucionas, Enrique, pues comenta algo y te damos la palabra, ¿vale? Antonio Fabián, vamos a ver si a ti te podemos oír. ¿Qué querías comentarnos? ¿Se me escucha? Sí, lo único hay un poco de ruido. Espera, te bajo el volumen. Dinos. Vale, mi duda era porque hay un momento en el texto, página 27, en el que se comenta que en la introducción a la crítica de la filosofía de derecho de Hegel, Marx presenta en su concepción del proletariado un antropologismo de inspiración feubarchiana,
no entiendo a qué se refiere con ese antropologismo. Yo tampoco te puedo contestar satisfactoriamente, la verdad. No sé si alguien aquí conoce más la obra de Feuerbach o a qué se refiere. Ahí lo que entiendo por algunas cosas que he leído es que, en Feuerbach, por lo menos, es antropologista en el sentido de que el ser humano es quien tiene precisamente como esa centralidad. Tiene una centralidad del ser humano, pues eso, como esencialista, por así decirlo, que tiene como unas cuestiones que son propias independientemente del contexto, en el que, pues, en esas esencialidades le vuelven como, por así decirlo, al ser humano un ente independiente de su entorno. Y por ejemplo, uno de los hilos conductores de Marx, que cuando rompe con Feuerbach, es precisamente siguiendo un poco al hilo de, pues, como la conocida cita del Capital, socava sus dos únicas fuentes de riqueza, el trabajo humano, no sé cómo es, y la naturaleza o algo así, ahora mismo no me acuerdo exactamente. Es como precisamente como, o sea, entender que ahora igual está un poco más de moda el término, ¿no? Pero entender al ser humano en ese metabolismo social, el cual circunscribe, por así decirlo, ya no solo la propia sociedad, sino esa propia sociedad cómo se reproduce con su entorno. O sea, yo creo que igual va un poco por ahí, por alguna cosa que alguna vez he mirado, pero tampoco te la sabría decirte al 100%. Joaquín quiere dar una explicación. En la discusión de qué es la esencia humana, distinta de la esencia bioquímica del planeta, la esencia animal o otra, ¿qué es lo humano de la esencia humana? La interpretación feuerbachiana es antropológica. La esencia humana, si la queremos descubrir, hay que mirarla dentro del ser humano, tomado como objeto antropológico, la persona. Y Marx lo que va a descubrir es que la esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales que desarrollan los seres humanos. Es decir, la esencia humana no está dentro del cuerpo antropológico del individuo. Lo humano de los seres humanos no es su mano, su cabeza individual, su cuerpo. No está ahí dentro. Y ni en el espíritu ni en el cuerpo. Es el conjunto de relaciones sociales que desarrollan. Por tanto, en Feuerbach sería una interpretación individual, fisicalista en el individuo, en la persona, en el ser antropológico, donde se encuentra la esencia, y Marx todavía no ha descubierto, lo va a descubrir más adelante en la ideología alemana, que es el conjunto de las relaciones sociales, lo que se puede llamar la esencia humana. Pero esto que dices me sorprende y me lleva a algo que has dicho anteriormente, y es que Marx no cita los textos económicos de Hegel. Y digo me sorprende porque esta idea de que el ser humano no es sus características biológicas y un individuo aislado, sino que realmente es su esencia, es la sociedad, evidentemente con unas vinculaciones materiales a su cuerpo, esta idea es muy hegeliana. Efectivamente, hay quien dice que Marx no entendió muy bien a Hegel. O no lo leyó todo. Por ejemplo, la crítica de la filosofía del derecho solo está cita desde la capítulo 254 en adelante. Lo dice Joaquín Mira, por ejemplo. Pero no toda la primera parte de la filosofía del derecho, donde Hegel desarrolla esto. Igual es que ni se lo leyó, no sabemos, porque no lo cita en ningún sitio. O sea, los 200 primeros apartados, párrafos, porque Hegel va poniendo por párrafos, de la filosofía del derecho, no están citados en ninguna parte. Igual se leyó la síntesis final. Igual Marx leyó a demasiados economistas vulgares y se dejó de leer un poco a Hegel. Sí, lo tenía que haber retomado más de lo que dijo, que se lo prestaron y por eso cuando lo cumpliese, lo releyó. Tenía que haber igual leído más continuamente. Bueno, Antonio, ¿algo más que quieras comentarnos? ¿Se ha resuelto tu duda? No, era solo eso. Ok, muchas gracias. Aitor. Buenas, ¿se me escucha? Perfectamente. Vale, yo más que una duda como tal, quería hacer un apunte
que a mí me ha resultado útil leyendo este texto, sobre todo cuando al final del texto Sánchez Vázquez habla de las dos corrientes que surgen a partir de los manuscritos en Marx, tanto la del humanismo como la del antihumanismo. Me ha recordado una obra que he leído hace poquito que se llama Compulsión Muda, en la que su autor Soren Mau hace un análisis de la dominación impersonal del capital y en un capítulo específico habla de precisamente de los manuscritos, de la esencia humana y de estas dos corrientes que surgen a raíz de los manuscritos y analiza en profundidad ambas corrientes y al final hace como una síntesis de lo que se puede rescatar de ambas dos y simplemente quería apuntarlo por si a alguien le puede resultar de utilidad esta obra o tiene, o quería tener algo más de bibliografía porque a mí me ha recordado mucho y me ha sido muy útil recordarlo y releerlo un poco junto con el texto de Sánchez Vázquez, aunque no he tenido todo el tiempo de releer lo que hubiera querido para hacer aquí una exposición un poco más teórica o mejor. Y nada, simplemente era eso. Vamos. Y bueno, agradeceros también el seminario y... Que lo pongan en chat. Sí, sí. Aitor, por favor, pon en el chat el nombre de la obra, si nos la puedes repetir también, porque a mí no me ha quedado claro el nombre del autor. Si estás en el grupo Vale, de WhatsApp, sí, sí. pues, No estoy en el ponlo grupo de por aquí WhatsApp, también. pero os lo pongo Pues aquí. mándanos al correo, por favor. Vale, la obra además está gratis en PDF, o sea, la editorial es una editorial que no tiene como fondo económico y está el archivo gratis en internet. Os mando el nombre del autor por el chat y me decís si os ha llegado. Y el capítulo en cuestión se llama La esencia del ser humano y es bastante extenso, son unas 50-60 páginas en las que habla esto de los manuscritos, de la relación de ambos y de las dos posturas que surgen. Y bueno, sí, dice que rescata bueno, lo tengo aquí en la mano, que lo estoy mirando antes, dice, frente al Tusser, argumentaré que la ontología social que subyace a la crítica de Marx implica y se basa en una noción de la naturaleza humana y que merece la pena defender este concepto. Y contra los humanistas, sin embargo, argumentaré que esta noción de naturaleza humana no puede funcionar como base de una crítica del capitalismo. Para lo que nos concierne, lo más relevante es que esta noción de naturaleza humana nos permitirá, en última instancia, explicar qué es el poder económico y por qué es posible. Y bueno, luego haces argumenta cómo es útil la noción de naturaleza humana, o en cierta medida por qué es útil, pero porque no se puede basar en esta noción de esencia humana y de naturaleza humana la crítica de la economía política, porque nos llevaría a un callejón sin salida. Y bueno, creo que puede ser útil para la comprensión general del grupo y del seminario si le echéis un ojo. Y nada más. Los dos Gracias. últimos capítulos del libro también van de eso. O sea, las dos últimas sesiones de este libro van como específicamente de eso, un capítulo de unos y otro de otros. Pues lo que se Ajá. podría hacer es, si acaso, leer el capítulo que comentas de este libro o recomendarlo como lectura añadida. Ujú. Vale. Vale, genial, muchas gracias. A ti, Aitor. Vamos a ver, probar si Enrique puede decirnos algo. Y si no, pues pasamos con Unai. A ver. Sí, pero le tienes que quitar el silencio, Enrique. Mira, ya lo he hecho. Pero no aparece que esté hablando tampoco. Bueno, si consigues hablar, tú inténtalo, Enrique, y cuando te escuchemos te daremos la palabra. Es una lástima que no te podamos oír. Unai. Sí, bueno, un apunte con la pregunta que se hacía antes respecto al antropologismo. Creo que es muy corto leer la crítica a la introducción del derecho de Hegel y que se intuye o se ve muy fácilmente si se lee que es precisamente, pues también ese Marx, como decías tú, muy intuitivamente ya viendo ciertas cosas de la economía política, cuál es la posición concreta del proletariado, pero sin llegar a analizar cuál es la posición concreta que tiene dentro del modo de producción capitalista. Y creo que es muy clarividente ver a qué se refiere aquí Sánchez Vázquez, a esa visión antropologista cuando dice que Marx claramente que precisamente el proletariado, en la visión que tiene sobre el proletariado y su posibilidad de revolucionaria de aquel entonces, es un poco también pues, influenciada por esa que está viendo de la incipiente clase trabajadora y sus condiciones de vida, y que está viendo, y él analiza y dice pues que es una clase radicalmente esclavizada, ¿no? De una
clase que está sufriendo la esclavitud universal, que tiene sufrimientos universales en carácter universal y que no alega ningún derecho especial, ¿no? Porque formalmente no tiene ninguna cuestión que alegar frente al Estado de Derecho o Estado civil alemán, donde somos todos iguales, sino que padece de sí pues, todas esas penurias que el incipiente modo de producción está generando. Pero es eso, es el desarrollo del análisis de Marx el que le va a dar unos años después el ver cuál es la posición concreta dentro del modo de producción, de la cual va a haber su esencia real dentro del modo de producción, y es que es la producción de plusvalía, es del cual pues ninguna rama de la producción y de la esfera improductiva después puede existir sin el proletariado. Y luego, bueno, a lo que yo iba también, que era un poco lo que comentaba Ander al principio, era por hacer de abogado del diablo, abogado viene de oficio, y lo del diablo me refiero pues, a los soviéticos y a la parte más estalinista que se dice, y es que también me parece bastante pobre esa crítica que se hace a la interpretación de la Unión Soviética y del socialismo revolucionario de aquel entonces a los manuscritos de Marx, y creo que precisamente es el propio Sánchez Vázquez el que está dando la definición en el último apartado de lo que realmente aquella escuela soviética, vamos a decir, es la que estaba realmente explicando, que es la que ha dicho Joaquín, ¿no? Que es que desde que los manuscritos es el querer entender esa sociedad desde el punto de vista práctico, no es el primer intento de Marx de lo que está diciendo la economía de sí misma. Y lo que le falta precisamente es la adición del método, la adición de lo que va a desarrollar con posterioridad. Y creo que ese es el punto de vista que se ha ido desarrollando en la escuela, vamos a decir, más soviética. Es el propio Lenin, en la propia biografía que hace de Carlos Marx, el que explica que en 1844, al entrar en contacto con Engels, es el que es el primer desarrollo del pensamiento marxista más desarrollado. Es precisamente el punto de ver los manuscritos como realmente lo que son, un desarrollo concreto del pensamiento global de Marx. Y no es otra cosa. Quiero decir, y afirmar lo contrario pues implica unas cuestiones políticas muy, pues eso, el querer reinterpretar a Marx, el querer tergiversarlo, el querer posicionarse en el plano de la praxis política y la emancipación del ser humano en posiciones muy concretas que pues derivan luego en cuestiones analíticas, como decías, ¿no? La de Althusser de negar que los dos primeros capítulos de Capital, incluso decir que no, el Capital se puede leer a partir del tercero, ¿no? Que los dos primeros son cosas del Marx más joven, de sus cosas que estaban ahí y que, pues bueno, las quería meter, y realmente es una fase del desarrollo del pensamiento. Pero bueno, creo que se va a tirar más adelante. Vale. Si no hay más dudas ni más aportes, yo tengo que comentar un par de cosas y terminamos. Entonces, la próxima sesión la presentará Adrián, que hoy ha asistido telemáticamente, y no sé si asistirá también telemáticamente. Hola, hola. Hola. Un segundo, Claudio, nos quedamos sin tiempo. O sea, déjame comentar esto. Soy Enrique Santamaría. Enrique, perdona, claro. Me fui a otro rancho. Bueno, escucha, déjame comentar una cosa rápidamente y pasamos contigo. El próximo día, 3 de octubre, tenemos la siguiente sesión que la presenta Adrián, el próximo martes. Entonces, la tercera sesión del 10 de octubre no hay voluntarios. Entonces, pensad si alguien quiere ofrecerse a sintetizar y exponer la querella de los manuscritos, páginas 253-276 del libro que estamos leyendo ahora mismo. La próxima semana leemos las páginas 51-72, la crítica de la realidad económica capitalista y de la economía burguesa. Además, antes de comenzar el seminario, yo propuse un cambio en nuestra dinámica, que era introducir un pequeño síntesis y con unas ideas clave que se tratan en el texto a presentar. Yo os voy a mandar un documento que contenga esta síntesis sobre lo que he presentado, y os invito a que los siguientes que expongan y presenten hagan lo mismo. Una paginita de Word, media página, para que de esa forma tengamos pues, una biblioteca propia que nos ayude a buscar qué hay en las sesiones, que puede ser de interés, y a movernos más fácilmente en esta bibliografía. Enrique, venga, rápido, ¿qué nos querías comentar? Sí, lamento todo porque el tiempo está encima.
yo quiero hacer un planteamiento más elemental. Voy a ser sincero. Yo no sé si todos los asistentes tienen claro qué es filosofar, porque la palabra filosofía aparece de manera constante. Y entonces, o sea, a lo mejor es una perogrullada o una pregunta muy elemental de mi parte, pero la tengo que hacer. ¿Por qué? Porque dice el texto que los manuscritos marcan el hito fundamental de la filosofía a la economía. Esto es, ¿dónde quedó la filosofía y sus límites? Quedaron en Hegel, cuando lo califica de idealista, especulativo, a priorístico, y hasta qué punto los manuscritos penetran en la filosofía, en qué momento la filosofía penetra en la economía. Para ello, yo creo que es necesario una definición más concreta o quizá un poquito más esbozada. Yo no sé si todos entiendan y tengan una definición de filosofía, que puede haber muchas, ¿no? Yo leo una de Karel Kosik que dice: son los esfuerzos a descubrir la estructura de las cosas, la cosa misma, y ha sido siempre una prioridad. ¿Por qué? Porque a lo mejor es obvio que todo el mundo tiene su definición de filosofía, pero a mí me parece que en qué momento, por ejemplo, se hace una alianza con la economía para forjar un nuevo estatus en la tesis 11 de Feuerbach. Lamento esto. Yo voy a ver aquí con mi hijo que a tiempo esté la comunicación del sonido, porque me ha dado mucha lata, entonces me obliga a intervenir muy rápido. Solo un comentario final. Sánchez Vázquez no critica a la Unión Soviética. Sánchez Vázquez se deslinda del realismo socialista y concretamente critica el periodo dogmático, que como él lo denomina. Yo le critico a Sánchez Vázquez que no es concreto. Lo que está criticando es el estalinismo, pero poco lo menciona. Y guarda la esperanza de que el 20 Congreso del PECUS resuelva o le dé otro camino a esa situación histórica. Gracias. Saludos desde la Ciudad de México. Gracias, Enrique. Al final te hemos oído, mira qué bien. Pues nada, pensad a ver si alguien se quiere presentar voluntario para la sesión de dentro de 2 semanas, que nos hará falta alguien. Enhorabuena, adjudicado. También podéis pensar para la del 17 de octubre. Y nada, hasta el próximo martes. Bien, muy bien. A ver, ¿cómo le tengo aquí la grabación?